Hola aumentados, una vez más por aquí, yo soy NASA y hoy les quiero enseñar o vamos a aprender, mejor dicho, este filtro que les voy a mostrar aquí. Tiene un lookcito morado, pues que lo enseñamos a hacer en un tutorial pasado. Tiene estos ojos morados con esta forma aquí de corazón, una deformación en los labios y en la nariz que también les voy a enseñar a hacer. Y tiene aquí estas estrellitas que en los pómulos aparecen y pues que tiene como unos visos así dorados. Bueno, y para eso pues vamos a empezar a utilizar Blender para poder hacer la deformación. Entonces voy a abrir aquí, Blender, que por cierto lo tengo acá. Entonces este es un proyecto que tenía antes, voy a abrir uno nuevo para que se den cuenta cómo es que funciona. Entonces voy a cerrar este, voy a abrir aquí nuevamente Blender. Y voy a abrirle aquí donde dice general. Aquí por defecto siempre me va a aparecer un cubo, entonces lo que tengo que hacer es eliminarlo con la X. Y voy a importar, acá en File le voy a dar importar un FBX y voy a ir a las referencias que Spark tiene y que pues yo ya descargué. Bueno, que pueden descargar también desde la página de Spark. Entonces este lo tengo como Face Mesh en FBX. Entonces este es el que voy a importar. Y aquí lo voy a acercar para que ustedes lo vean cómo viene. Y solamente viene pues así, el rostro en 3D. Acá voy a seleccionarlo y en las opciones de la parte de arriba donde dice Modeling, ahí le voy a dar clic. Lo voy a acercar nuevamente. Lo voy a poner de frente. Lo voy a seleccionar aquí y aquí en esta parte donde dice Edit Mode le voy a poner el que dice esculpir, porque este lo vamos a esculpir. Voy a acercarlo un poco más para que me quede como así, yo pueda trabajarlo acá. Y voy a escoger una de estas herramientas que me aparece aquí al lado izquierdo, que es la que dice Elastic Deform. Si lo tienen en inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejarlo un poquito más grande y lo voy a poner acá. Lo voy a jalar hacia arriba y lo que voy a hacer es empezar a hacer esta deformación, pero antes de empezar a hacer la deformación tengo que activar la simetría para que lo que yo haga aquí también me quede reflejado pues en los dos lados del rostro. Para eso voy acá en la parte de arriba donde aparece como una mariposa y lo voy a poner en el X para que me queden los dos puntos. Si se dan cuenta ya me aparecen dos puntos y le voy a subir el radio para que me quede más o menos mi brocha de este tamaño, o pues ustedes lo pueden dejar como prefieran. Y aquí voy a empezar a subir, o mejor dicho, a hacer la deformación de los labios como yo quiera. Entonces voy a coger acá como si fueran las dos esquinas y voy también bajando. Entonces digamos que la idea es que me queden como unos labios como los que vieron ahí en el video. Vamos aquí le bajo un poco y pues que me quede aquí como un poquito más gordito. Digamos que no le voy a hacer nada más en los labios, solamente lo voy a dejar así. Y aquí en la nariz también le voy a dejar como un poco más fina la nariz, que me quede como más delgada. Entonces le voy a cerrar aquí, aquí y aquí un poquito más, solo que nos quede como un poquito más cerrada. Aquí se ve así que es por la sombra que nos está generando. Y digamos que en cuanto a deformación, esto sería todo. Aquí ya estoy viendo cómo se verían mis labios. Lo siguiente es exportarlo, entonces le voy a dar aquí a exportar y lo voy a exportar igual en FBX. Yo tengo una carpeta que se llama aquí Tuto Spark y lo voy a guardar pues con este que es la que vamos a usar, 2 y la deformación. Lo voy a guardar, exportar en FBX. Por ahora ya no voy a usar más Blender. Vamos a usar aquí Spark. Y bueno, aquí yo tengo ya solamente un retoque en este nuevo proyecto. Lo que voy a hacer es sobre el Face Tracker, le voy a dar clic derecho y voy a agregar un Face Mesh. Este Face Mesh es el que va a tener la deformación que vamos a usar. Entonces le voy a dar a clic donde dice deformación. Voy a buscarlo aquí en mi escritorio y es el que guardamos con el 2. Entonces le vamos a dar a abrir. Y pues aquí ya se puede ver como mi nariz está un poco más delgada. Si yo le bajo aquí, pues este es mi rostro normal. Y así es con la deformación.
Vamos que en la parte de abajo no quedó muy marcado. Aunque sí, ahí se ve bastante. Entonces se la voy a dejar toda arriba porque lo que quiero es que se vea así. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es ponerle el color de los labios. Para eso yo vuelvo aquí en el Face Tracker, agrego un nuevo Face Mesh y le pongo un nuevo material. Este material pues es el de los labios. Aquí lo voy a poner en flat. Yo ya lo tengo hecho, lo hice en Photoshop también. Y a este lo llamo así. Aquí lo tengo como labios. Lo voy a poner aquí. Pero aquí le tengo que habilitar el Alpha Test porque es una imagen en PNG. Y para que me quede exactamente en los labios, tengo que ir al Face Mesh al Face Mesh de los labios y ponerle aquí también la deformación. Así me va a coger el labio completo. Si no es así, no me va a quedar. Entonces tengo que ponerle también la deformación. Y a este material, pues en este caso lo voy a dejar aquí en estándar. Lo voy a poner aquí un especular para que me quede como este brillo acá. Ya había hecho un normal o un mapa normal de este labio, entonces ese se lo voy a agregar para que me dé como las líneas naturales del labio. Aquí ya se ven. Y de aquí en la parte de abajo le voy a bajar un poco la opacidad, pero lo voy a dejar para que se vea así como más mate. Lo voy a dejar en multiplay. Lo voy a bajar un poco la opacidad para que no se vea tan fuerte así, sino que se vea un poco más natural. Ya el color, si ustedes lo quieren desde Photoshop, lo exportan ya con el color que quieran. En este caso, este fue el color que yo elegí. Y así pues lo voy a dejar. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es, este filtro tiene también unas pestañas. Para eso, vamos a agregar, desde la biblioteca, vamos a agregar aquí un bloque. Entonces voy a ir aquí a la Area Library, voy aquí a donde dicen los bloques y voy a buscar uno aquí en ver más que dice Lash o bueno, pestañas. Ese lo voy a importar. ¿Listo? Cuando termine de importar, cierro esta ventanita y lo que voy a hacer es lo selecciono y con clic mantenido lo voy a llevar y lo voy a poner aquí donde dice Focal Distance. Aquí en Focal Distance. Listo. Y automáticamente aquí yo ya tengo mis pestañas. Estas pestañas, si se dan cuenta, están todas igualmente, todas del mismo tamaño. Entonces digamos que no se puede ver como tan natural. Pero pues ya depende del gusto de cada uno. En este caso yo tengo una textura también para las pestañas que es un poco más natural y que la voy a agregar. En este caso yo abro aquí este bloque. Le voy a dar doble clic y él me abre un nuevo proyecto donde están pues este bloque como tal y donde se puede editar. Entonces aquí donde está la textura le voy a dar clic derecho y la voy a reemplazar con la textura que yo había escogido, que si se dan cuenta es un poco más natural que la que tenemos actualmente. Entonces voy a darle a abrir. Aquí le voy a dar control 6, bueno, para guardarlo. Este lo voy a cerrar porque ya no lo voy a necesitar. Y si se dan cuenta, aquí ya me quedaron esas pestañas que se ven un poco más naturales. Yo puedo, si las selecciono acá, puedo ponerlas más largas. Aquí ustedes se dan cuenta. O las puedo poner un poco más cortas. Entonces digamos que ya depende del gusto. En este caso yo las voy a dejar más o menos ahí. No quiero que se vean tampoco tan largotas. Y les voy a cambiar a un color que sea como muy similar al color de mis ojos, de los labios. Entonces lo voy a dejar como así y lo voy a poner acá como un púrpura, como un fucsia. Lo voy a dejar más oscurito acá. Y bueno, así me quedarían por ahora mis pestañas. Lo siguiente que voy a hacer aquí es cambiar el color de los ojos. Y para eso también voy a hacerlo desde la biblioteca. Aquí voy a buscar también en bloques. Y vamos a buscar aquí en ver más este que dice color de ojos. Entonces le voy a dar clic y lo voy a importar. Este también me permite cambiar el color de los ojos y bueno, vamos a ver
cómo funciona. Lo mismo que tengo que hacer es darle clic y arrastrarlo con clic mantenido y llevarlo hasta donde dice Focal Distance. Apenas yo lo pongo ahí, ya me queda acá en los ojos. Entonces también yo puedo coger acá, cambiarle el color. En este caso lo voy a dejar un poco más claro, un poco más fucsia. Me gusta más así. En estos reflejos también se le pueden cambiar. Y si se dan cuenta que queda como un poquito oscuro, entonces esa es la pupila. Esta la Sclera Opacity. Entonces se la voy a dejar, si yo se la subo me va a quedar así blanco. Entonces se la voy a dejar en 0 para que se vea más natural el ojo. Por ahora aquí ya tenemos lo que son ojos, lo que son estas super pestañas, y tenemos los labios con esta deformación. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer la parte de las estrellas que teníamos acá, y para eso vamos a usar After Effects. Entonces voy a pausar aquí el video y vamos a usar After. Lo voy a abrir acá. Esto es el resultado, o es así como se vería. Cuando yo lo exporte, pues lo tengo que hacer así. Pero entonces les voy a enseñar cómo es que lo vamos a hacer. Para eso voy a abrir aquí una nueva composición. La voy a dar a aceptar. Y como yo ya tengo aquí esta referencia que también se descarga desde Spar, entonces la voy a jalar y la voy a poner aquí. Solamente la voy a alinear. Y sobre esta es que voy a empezar a hacer, voy a poner las estrellas. Para ponerlas, lo que tengo que hacer es, aquí creo una nueva capa, le doy nuevo y creo un sólido, que es como para, sí, que me crea una nueva capa. En este caso aquí yo voy a escoger el color que quiero que me queden en estas estrellas. Es como una especie de cafecito y se lo voy a dejar en ese color. Aquí ya la tengo. Vamos a esta herramienta donde yo puedo poner un rectángulo, otro tipo de herramienta. Aquí en este caso ya tengo seleccionada la que es estrella, y lo que voy a hacer es hacer una estrella del tamaño que yo quiera. Voy aquí a la herramienta de selección, y cuando yo la seleccione, acá, le voy a dar doble clic únicamente para cambiar el punto del eje. Acá. Para poner este punto del eje aquí en el centro, para que cuando yo le dé la rotación que teníamos en el filtro me quede exactamente en el centro. Ahora voy aquí a donde tengo la composición y allá me queda. Entonces ahora yo la cojo, esta capa, la de abajo, lo mejor es bloquearla para que no se nos mueva. Entonces voy a coger acá y la voy a bloquear con este candadito. Ahora voy a coger la estrella, la voy a poner aquí, y con ese le voy a cambiar el tamaño. Entonces la idea es llenar acá como todas las estrellas que ustedes quieran, así como lo teníamos en mi proyecto inicial acá. Entonces tener todas las estrellas que quieran. Para hacerlo pues únicamente se le da control C, control V, y se coge y únicamente escoger y bueno, poner las estrellas en la ubicación y en el tamaño que ustedes quieran. Para que tengan esta animación y que queden así como rotando, entonces vamos a animarlas. Lo primero es aquí seleccionar todas las cantidades de estrellas que yo haya hecho y hacerles aquí en precomponer. Le voy a dar a aceptar y él me abre aquí me hace una sola, acá, y me hace una sola capa con la cantidad de estrellas que tenga, una sola. Entonces esa la voy a coger aquí, esto lo voy a dejar únicamente a 2 segundos para que no se me pase de ahí, y lo voy a dar aquí con la letra N, pues ya renderiza, ¿sí? Entonces tengo aquí mis estrellas, la tengo a 2 segundos. Voy a coger también esta precomposición aquí y le voy a dar control shift D para cortar esa parte, solamente que me quede hasta acá, hasta 2 segundos. Voy a darle aquí clic y aquí me abre donde tengo todas mis estrellas. Entonces ahora lo que voy a hacer es, aquí también tengo que hacer exactamente lo mismo, coger
coger y solamente renderizar hasta los 2 segundos. Si no es así, entonces se va a ir hasta el otro, hasta donde tenga, y pues con Control Shift D se hace ese recorte. Solamente elimino lo que no sirve. Y aquí ya tengo mis estrellas. A las dos las voy a seleccionar y voy a abrir acá donde dice animación, en donde dice ventana y Animation Composer. Esto es ahí donde digamos encuentro como todas estas animaciones predeterminadas, y voy a abrir acá, voy a darle donde dice transiciones y voy a abrir este que dice Fade Cube In. Este Animation Composer se descarga desde internet y pues digamos para que pueda funcionar con After. Voy a seleccionar este que dice Fade Cube In y le voy a dar aquí donde dice Bot para que me agregue la animación tanto al inicio como al final, ¿sí? Tengan en cuenta que este Animation Composer es gratis, entonces lo pueden descargar y es totalmente gratis. ¿Listo? Pues digamos para estos diseños. Este tipo de, digamos, estos diseños de del Animation Composer son gratis, ¿sí? Ok. Aquí, cuando le doy clic acá, aquí tengo que también poner con la letra N hasta 2 segundos para saber qué es lo que se va a renderizar. Y cuando le vuelvo a dar, entonces ustedes se dan cuenta que ahí lo que hace es quitar y poner, solamente me quedó en el que había seleccionado en la parte de abajo, entonces tengo que volver a hacer lo mismo con el otro, agregárselo también, porque si no solamente me va a quedar en uno. Le damos clic y así aparece y desaparece. Entonces en este momento digamos que las estrellas ya tienen esa animación, ¿sí? Voy a ir ahora aquí a donde dice composición, aquí ya lo puedo ver. Y lo otro que vamos a hacer es directamente a cada una de las estrellas hay que, bueno, en este caso las voy a seleccionar y les voy a dar la opción o con la letra R, que es para agregarles o ponerles una rotación. En este caso voy a ir al inicio y voy a activar el fotograma que me va a hacer la animación. Entonces en este caso va a empezar en 0 y voy a llevarlo hasta el final para que aquí le va a poner 360 grados para que haga el giro y ahí me va a quedar en los dos. Le voy a dar clic y así digamos que en este caso quedaría. En este caso, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer? Pues hacerlo con todas las estrellas para que les quede igual. Hay otra opción, otra cosa que nos falta, y es para que no tengan que hacer todas las miles de estrellas. Entonces aquí, como yo ya tengo esta precomposición que es de estas dos o de la cantidad de estrellas que haya hecho, digamos al lado derecho, lo que hago es copiar y pegar la segunda, la composición. Y si se dan cuenta, pues bueno, está en este momento acá. ¿Qué tengo que hacer para cambiarla y que me quede al otro lado? Vamos aquí en esta parte donde dice Commuter definidores o los modos, mejor dicho. Entonces lo selecciono, le doy aquí clic y aquí me aparecen otras opciones. Este cubito es como una capa 3D, ahí dice permite manipular esta capa en 3 dimensiones, entonces se la voy a aplicar a esa específicamente y le voy a dar R, que es de rotación, y pues ahí ya me salen las diferentes rotaciones como si fuera un elemento 3D en X, en Y y en Z. Lo que tengo que hacer en este caso es rotarla 180 grados, en este caso en el eje de Y, y aquí cuando yo vuelvo a dar play, pues ya me aparecen en los dos lados. Entonces así es que lo vamos a hacer. Después de que ya lo tengan ahí, pues ya es exportarlo. Y para exportarlo, en este caso, primero tenemos que quitar o deshabilitar el visible de la capa de abajo. Después vamos aquí donde dice composición y añadir a la cola de procesamiento. Cuando estamos acá, entonces para que nos quede en PNG, le vamos a dar aquí en el formato la secuencia PNG y en canales RGB más alfa y aceptar. ¿Para qué? Para que nos quede únicamente las estrellas. Después ustedes lo guardan pues en la carpeta que quieran y les dan acá procesar. En este caso ya lo tengo procesado y ya no tengo que
renderizarlo nuevamente. Listo, pero para agregarlo aquí a Spark tenemos que agregar aquí, darle clic derecho en el Face Tracker, agregamos un nuevo Face Mesh. A este le vamos a agregar un nuevo material y vamos aquí en la parte de abajo en los assets donde dice agregar un nuevo asset, le vamos a dar importar una textura animación. Vamos a agregarlos aquí. Cuando ustedes exportan una secuencia de animación como hicimos para PNG, les va a arrojar una secuencia de esta forma, les va a arrojar muchas imágenes. Entonces van a seleccionar pues las imágenes, en este caso también arrojó unos negros, esos no los vamos a seleccionar, sino únicamente los que están así en blanco con PNG. Y le vamos a dar a abrir. Acá no quiero que me los agregue en un nuevo plano, entonces aquí no le voy a agregar un plano y aquí yo puedo ver cómo se está viendo. Listo. Y ahora se la voy a agregar al material que acabamos de agregar. Aquí, estándar. Lo vamos a dejar en flat. Y estas las vamos aquí como la secuencia de animación, la que creamos. Este material también tengo que dejarle aquí en el alpha test. Y vamos a ajustarlo para que se vea así dorado como se veía en nuestro filtro. Vamos a dejar aquí Physical Basic, que es como basado físicamente o para, digamos, tener estas texturas metálicas. Le vamos a subir aquí todo el metálico y vamos a agregar aquí un environment o un ambiente 360 grados que lo vamos a descargar desde la biblioteca. Digamos que va a escoger este así que tiene como verde para que me dé el dorado. Aquí ya se puede ver cuando yo giro mi rostro cómo se está viendo que se ve ese environment. Pero también le voy a agregar aquí en el normal un glitter o un brillo que yo tenía para precisamente este tipo de estrellas y le voy a agregarlo acá, que es este, es únicamente un normal, un brillo que se le agrega como para que dé un poco más de textura, y le voy a bajar acá la opacidad para que no me quede como tan fuerte. Y ya, aquí ya tendría pues mis estrellas también en el rostro. Vamos a agregar por último, o bueno, para complementar el LUT morado que teníamos aquí. Y para eso vamos a agregar acá un canvas. Voy a bajar aquí esto. En el focal distance vamos a agregar un canvas. Y en ese canvas lo vamos a dejar aquí por detrás del face tracker para que nos quede pues igual en la parte de atrás. Y vamos a agregarle aquí un rectángulo que le vamos a ajustar el tamaño pues a toda la pantalla. Lo vamos a dejar acá y le vamos a poner un nuevo material. Este material va a tener un LUT que nosotros antes habíamos enseñado a hacerlos. Les voy a mostrar aquí en este tutorial en nuestra página de YouTube. Lo habíamos mostrado en este tutorial que dice tutorial reducción y cementación o LUT con retoque de piel, y ahí enseñamos cómo se hace todo el LUT pues personalizado. Entonces, para que no se lo pierdan también, ahí lo tienen. Entonces vamos a ir aquí a Spark y vamos a agregar. Entonces voy a agregar aquí un nuevo material que es el LUT que yo ya había hecho antes. Este es un LUT morado. Aquí ya lo tengo. Voy a agregar para que me quede como tal todo el tema de el LUT acá. Entonces aquí en cámara vamos a agregar el textura extraction y me crea automáticamente el camera texture, y vamos a crear la segmentación. En este caso la vamos a dejar de piel, skin. Entonces ahora voy a abrir aquí el editor de parches. Voy a coger este LUT, esta textura que había importado, la voy a dejar acá. Voy a coger también este camera texture que está aquí, lo voy a arrojar también al editor y voy a ir aquí a la biblioteca y vamos a buscar aquí uno que dice, solamente vamos a escribir aquí LUT. Voy a importar este
Y ese también, ese parche, lo voy a coger con clic sostenido y lo voy a llevar aquí al editor de parches. Voy a conectar el Camera Texture, donde dice Texture, y ese LUT morado aquí en la parte de abajo. Ahora, lo que voy a hacer es ir al material que había dejado ahí. Este lo tengo en flat y voy a mandar aquí donde dice Texture, lo voy a arrojar aquí. Va a quedar así, pues toda morada. Lo siguiente es aquí habilitar el alfa y aquí voy a poner pues la segmentación para que me quede, pero inicialmente les va a aparecer así, entonces voy a poner aquí donde dice invertido para que me quede únicamente, digamos, el rostro, y todo lo demás, si se dan cuenta, ya va a quedar morado. Digamos, en este caso se va a ver morado mi cabello, o todas las otras cosas que sean, digamos, como mis aretes que inicialmente son rojos, pues también se van a ver morados. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es un ajuste para que cuando yo cierre los ojos, esto se ve aquí por dentro, pero también le vamos a poner aquí en la parte del iris, sí, vamos a poner un corazón para que tenga esa forma de corazón. Y para eso entonces voy a importar la textura que yo tenía acá de un corazón, que es este. Lo voy a dar aquí a abrir. Y vamos a agregar dos planos dentro del Face Tracker. Vamos a agregar aquí un plano por ahora. Lo voy a llevar y lo voy a dejar detrás o en la parte de arriba, antes de los Face Mesh. Este es el primero. Voy a ponerle un material y a este material lo voy a dejar aquí en flat y lo voy a poner acá en el alfa. Le voy a poner el corazón para que me quede esta forma así. Voy a coger y lo voy a poner color negro porque necesito que me quede color negro. Voy a poner aquí el alfa test y ya teniéndolo así, voy a coger el plano, le voy a cambiar el tamaño, se lo voy a dejar a 0.10. 0.10 para que me quede así de pequeñito. Voy a coger, lo voy a copiar. También lo voy a dejar acá en la parte de arriba. Ya tengo estos mis dos planos. Si bien se dan cuenta, yo quedé así como oscura. Lo único que hay que hacer en ese caso es reiniciar y ya vuelve a quedar normal. Entonces tengo aquí mis dos planos y a estos dos planos los voy a dejar en los ojos. Para eso, aquí en el editor de parches, lo que tengo que hacer es coger el Face Tracker y con clic mantenido lo voy a jalar y lo voy a poner aquí en el editor de parches. Voy a agregar este parche que se llama Edge Ball, o así como está escrito, y a este le voy a poner la posición y la rotación del iris, que en este caso son estos dos planos que yo utilicé acá. Entonces primero voy con el izquierdo. Entonces voy a dejar este aquí, lo voy a poner izquierdo y a este lo voy a poner derecho. Entonces voy a coger la posición primero y se la voy a conectar aquí a la primera salida y luego la rotación, y se lo voy a poner la tercera, que es la de rotación. Listo. Y si se dan cuenta, aquí ya me ha quedado en el ojo izquierdo con la forma de corazón, y lo mismo voy a hacer pues con el otro ojo. Listo. Y en ese momento ya digamos que la pupila ya tiene forma de corazón y ya la tengo ubicada donde quiero. Ok, lo siguiente, para que no se vea cuando yo parpadeo, queda por fuera. Entonces la idea no es que quede por fuera, y para eso lo que voy a hacer es que cuando cierre mi ojo se desaparezca también. Vamos a usar aquí un parche
Vamos también a conectar desde la salida del Face Tracker. Y a este vamos a usar dos. Este que dice Left Edge Closet y el que dice Right Edge Closet. Entonces los vamos a integrar los dos. Acá los voy a jalar y lo que voy a hacer es poner el visible de estos dos planos que tengo acá. Entonces tengo aquí el izquierdo y el derecho. Para conectarlos generalmente, si yo lo conecto directo, va a ser como lo inverso, que siempre me va a quedar ahí. Entonces para eso usamos un node. Y se lo conecto. De esa forma que cuando yo cierre ya se quita. Y lo mismo voy a hacer pues con el derecho. Listo. En este momento vamos a poner esto un poco más grande. Cuando yo cierro, igual está quedando la parte de adentro de las de todo el ojo. Entonces la idea ahí es también hacer lo mismo, coger el visible de este que dice el del color de los ojos y coger el visible, mandarlo acá y hacer lo mismo. Entonces para eso, como ya tengo aquí un node, voy a coger el OR, que es que coja de aquí del node, me dice que desaparezca el visible de tanto del izquierdo como del derecho, o que desaparezca también este otro color que me queda aquí, que es el de los ojos. Entonces para eso voy a coger aquí desde el node, lo voy a conectar aquí y lo voy a conectar aquí y vamos a ver ahora cómo se ve. Ya cuando yo cierro, ya se quita. Pues ahí en realidad ya se quita. Lo que pasa es que yo tengo un problema, es que no me reconoce a veces bien los ojos, pero en este caso ya se está quitando. Tengo mi corazón en los ojos. Ya el color ustedes lo pueden ajustar, el color de los labios también, el color de las pestañas también lo pueden ajustar. Y este en sí sería el filtro que les mostré antes. En este caso mi cabello en toda esta parte que lo muestra así morado, en realidad es rosado. Entonces este es el look. Ustedes pueden armar también su look como les mostré también aquí en este tutorial. Ustedes aquí pueden hacer su look con el color que ustedes quieran. Recuerden porfa suscribirse a nuestro canal para nosotros poder seguir subiendo más videitos, suscribirse y también activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. Recuerden seguirnos en Instagram, daniel.murciar, así está en Instagram. Aquí subimos pues gran parte de nuestro trabajo, y nasa.carrero también. Entonces, como las últimas cosas que estamos haciendo, todo lo estamos subiendo ahí para que nos sigan y pues no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales y bueno, de todas las cosas que estamos haciendo para todos ustedes. Entonces, bueno, espero que les sirva mucho este tutorial. Si hacen algún filtro así con los tutoriales, con ayuda de nuestros tutoriales, etiquétenos también para compartirlos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Entonces, chao, nos vemos en la próxima.